Había un tranquilo pueblo ubicado en el corazón de un frondoso bosque donde los habitantes vivían en paz y armonía. Sin embargo, en las noches, una oscura presencia acechaba en las sombras conocida como el cazador de sueños. Este ser misterioso se alimentaba de los sueños de las personas, sumergiéndolas en una pesadilla sin fin. La leyenda del cazador de sueños se había transmitido de generación en generación. Se decía que este ser demoníaco se ocultaba en un rincón oscuro del bosque, esperando el momento adecuado para invadir los sueños de sus víctimas y devorar sus esperanzas y felicidad. Un día, una joven llamada Lucía comenzó a ser acosada por horribles pesadillas recurrentes. Cada noche, cuando cerraba los ojos, se veía atrapada en un mundo oscuro y aterrador. Sus pesadillas eran tan vívidas y realistas que comenzaban a afectar su vida diurna. Estaba agotada, incapaz de encontrar consuelo en el sueño. Desesperada, Lucía buscó la ayuda de un anciano sabio conocido por su conocimiento de los misterios del bosque. El anciano reveló a Lucía la existencia del cazador de sueños y le advirtió de los peligros que enfrentaba. Le entregó un amuleto sagrado, forjado con la esperanza de que podría protegerla de las garras del malvado ser. Lucía, decidida a liberarse de las pesadillas, se aventuró en el bosque, siguiendo las indicaciones del anciano. Caminó por senderos oscuros llenos de susurros inquietantes y ramas crujientes bajo sus pies. Finalmente, llegó a un claro donde se encontraba una antigua cabaña destartalada. Sin embargo, al entrar, se dio cuenta de que no estaba sola. El cazador de sueños emergió de las sombras con ojos brillantes y una sonrisa retorcida en el rostro. Lucía, aferrándose al amuleto con fuerza, confrontó a la siniestra criatura, decidida a recuperar su paz. Una batalla épica se desató entre Lucía y el cazador de sueños. Lanzaron rayos de energía y esquivaron los ataques del otro. Los sueños oscuros y las pesadillas se entrelazaban en el aire, creando un paisaje apocalíptico a su alrededor. Con cada golpe, Lucía se sentía más fuerte, resistiendo el intento del cazador de sueños de robar sus sueños y esperanzas. Sus ojos brillaban con determinación y valentía mientras liberaba su fortaleza interna. Finalmente, Lucía logró canalizar la energía positiva de su amuleto y lanzarla al cazador de sueños. La criatura se retorció y desapareció en una nube de oscuridad, dejando detrás de sí la sensación de que la paz había vuelto al bosque. Lucía regresó al pueblo triunfante pero marcada por la experiencia. Sabía que el cazador de sueños podría regresar algún día, pero ahora era consciente de su fuerza interior y de la importancia de proteger sus sueños y esperanzas. A partir de ese día, el pueblo entero se unió en la lucha contra el cazador de sueños. Adoptaron amuletos sagrados y practicaron rituales para proteger sus sueños de la oscuridad. Juntos, se convirtieron en guardianes de los sueños, manteniendo a raya a los monstruos que intentaran destruir su felicidad. Y así, el pueblo prosperó, demostrando que la esperanza y la valentía siempre pueden triunfar sobre la oscuridad más abrumadora. Pero en las profundidades del bosque, las sombras acechaban, esperando la oportunidad para volver a desatar el terror.